Buenas, tutora y compañeros. Mi nombre es Juan David Acevedo Ramos, estudiante de Sociología, y en esta fase final haré la presentación de un problema que puede ser analizado desde lo que el sociólogo alemán Ulrich Beck nos expresa como riesgo social. En consecuencia, plantearé la pregunta de investigación, el objetivo de investigación y luego una justificación del por qué este problema puede ser estudiado bajo la lupa de los planteamientos de la teoría del riesgo social. Iniciando con el planteamiento del problema, manifiesto que la problemática a tratar será migrantes y refugiados venezolanos en el municipio de Arjona, Bolívar. Describiendo la problemática, según León y Vargas, definen la migración como el cambio de residencia de un lugar llamado origen hacia otro lugar llamado destino, con un carácter casi permanente, el cual es motivado por razones económicas, sociales y o políticas. Como descripción general de la problemática, la migración de este grupo de extranjeros hacia nuestro país tiene su contexto histórico datado del año 2010 y se origina desde lo político-económico, según la Organización para las Migraciones 2019. Luego entonces, la pregunta de investigación en la que me basaré es la siguiente: ¿cuál es el sentido de la presión que ejerce la migración venezolana hacia el territorio arjonero en el aspecto social, político, económico, en el periodo comprendido entre enero de 2021 y octubre de 2022? En ese orden de ideas, para darle sentido y dirección establecida, propongo como objetivo de investigación analizar comparativamente el perfil sociodemográfico de la población migrante venezolana en Arjona, Bolívar, para establecer variaciones en cuanto a oportunidades laborales y vulnerabilidades de esta población. Durante la investigación de fuentes y recolección de información básica, esta nos arroja un contexto histórico creciente que, según la Organización Internacional para las Migraciones, data de mediados de 2019, con cerca de 4 millones de personas que habían emigrado. Tenemos como fecha de surgimiento de la crisis el año 2010, según esta misma organización, y un contexto político-económico de surgimiento de la crisis. La imposición de bloqueos económicos hacia la fuente que alimenta el PIB, lo que es el petróleo o crudo venezolano, se ha visto afectada debido a las diferencias políticas e ideales entre los gobernantes de dicho país con los empresarios locales y las élites capitalistas a nivel mundial. Si bien el fenómeno migratorio ha contribuido en mejorar la calidad de vida de muchas personas, tanto en el país de origen como en el de destino, los actores inmersos en esta problemática, en este caso el Estado colombiano, crea políticas para regular entrada y permanencia irregular de este grupo migratorio, adaptando leyes migratorias, concediendo permisos especiales como el PEP, para permitir a estos ciudadanos integrarse a la sociedad colombiana y ser beneficiarios de proyectos sociales, de asistencia psicológica, capacitaciones laborales, etc., puestos en marcha por el Estado, ONGs y organizaciones internacionales. No obstante, no todo movimiento produce situaciones favorables, y aquí es donde entra el caso de los migrantes venezolanos en mi municipio. El panorama para estas personas en el municipio es poco esperanzador con respecto a oportunidades laborales y al cumplimiento
de las necesidades básicas como comida, vivienda, acceso al sistema de salud, por las pocas oportunidades laborales de manera formal que ofrece el municipio. De la presencia de este grupo en el municipio de Arjona Bolívar, encontramos grandes retos con el cubrimiento de necesidades básicas por cuenta propia, como mencioné anteriormente, siendo entonces situaciones que impactan en el entorno local a nivel social y económico a tal grado de sobrecargar los sistemas de atención a la población, lo que conlleva a colapsar estos mismos, generando vulnerabilidades desencadenantes de problemas de salubridad y seguridad ciudadana. Bueno, ahora pasamos a lo que sería la justificación del por qué esta problemática puede ser analizada desde lo que el sociólogo Ulrich Beck plantea como riesgo social. Justificando con razones concretas el motivo por el cual esta problemática debe ser vista desde el enfoque de riesgo social, expreso que es pertinente estudiar este fenómeno de escala internacional desde una perspectiva global y de riesgo social debido a factores que hacen que este fenómeno sea una crisis en todos los contextos, siendo las vulneraciones de derechos humanos, discriminación, exclusión, impacto en la salud mental y emocional de migrantes y propios factores generadores de esta crisis. Destacando aspectos que son determinantes para ser vista esta problemática como riesgo social, mencionamos la vulneración de derechos humanos haciendo referencia a la población migrante víctimas de explotación laboral, violencia física y sexual. A lo anterior añadamos que la trata de personas se encuentra presente en este fenómeno como un negocio lucrativo para las mafias y grupos al margen de la ley. Todas estas adversidades que deben afrontar ocasionan laceraciones en la salud mental de los migrantes. Además, la desintegración familiar y de la comunidad de origen es lo que resulta como un factor clave en la pérdida de las redes que proporcionan apoyo emocional y social. La ruptura de estos vínculos sociales repercute en el aumento de la sensación de vulnerabilidad y aislamiento de los grupos migrantes y refugiados. Otro de los aspectos que pone bajo la mira de riesgo social a esta problemática es el hecho de ser objeto de discriminación y exclusión, siendo los migrantes víctimas de señalamientos por personas propias del lugar en el que llegan como destino, quienes en muchos casos estas personas son poco empáticas a tal punto de crear prejuicios, apodos y categorizaciones sociales de las cuales son excluidos los migrantes. Complementando lo anterior, los migrantes y refugiados pueden padecer numerosos riesgos en el proceso de adaptación si, de este modo, el poder integrarse a la sociedad de destino requiere un proceso difícil con múltiples desafíos, esencialmente en obtención de educación y participación cívica, dificultando la capacidad de establecerse sosteniblemente en el nuevo entorno. Por último, pero de igual importancia, con respecto a la problemática, debemos tener presente el hecho de las limitaciones para acceder a servicios básicos. Es algo que debemos tener muy en cuenta, como la atención médica digna, educación y empleo en el país de destino, siendo impedimento para la realización personal a nivel psicológico, físico e integral las barreras que limitan el fácil acceso, las barreras lingüísticas, de cultura y legal. Bueno, hasta aquí fue mi exposición. Muchas gracias.